tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente miércoles de la sección Dialoguemos, como solemos acostumbrar. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, Darcy, muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos todos ustedes, amigos. Hoy, como acostumbramos los días miércoles, vamos a estar en un diálogo franco y abierto, hablando como corresponde por la urgencia de la información que está circulando, hablando del impacto de las medidas económicas que han sido anunciadas y que se siguen anunciando en estos días posteriores al viernes 17 de agosto recién pasado. Para ello tenemos hoy invitado con nosotros a un profesional, a una persona muy conocida en la región y que además es, digamos, alguien que maneja muy bien el tema económico nacional y regional, y particularmente del ámbito empresarial. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado de este mediodía es el doctor Jacobo Feldman. Él es director ejecutivo de la televisora regional del Táchira, empresario, como lo dijo Fidel, ampliamente conocedor, especialista en la materia económica. Bienvenido, doctor Jacobo. Doctor Muchísimas Jacobo. Gracias. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en el programa y sobre todo para dilucidar tanta inquietud, tanta incertidumbre sobre este impacto que han tenido las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente Maduro el pasado viernes 17 de los corrientes. Gracias, Darcy, gracias, Fidel. Gracias por la oportunidad de poder dirigirnos pues, a todos nuestros televidentes. Creo que es un momento en que la responsabilidad de todos nosotros tiene que ser los que manejamos de alguna manera el tema económico, el tema empresarial, comunicar qué es lo que está pasando, cuáles son las posibles salidas, tratar de dilucidar la incertidumbre que estamos viviendo, ¿okay? Frente a cambios económicos necesarios, pero a veces inoportunos en la manera en que se toman, en el momento en que se toman, ¿no? Que es lo que estamos sintiendo, que estamos viviendo hoy en Venezuela. Bueno, muchas gracias y a la orden pues para su... Sí, en efecto, parece ser que el presidente Maduro descubrió una fórmula mágica que va en contra de la lógica y de la teoría económica, con este anuncio de medidas que hizo el pasado viernes, y que realmente pues van en contra de la racionalidad. Parece ser que son medidas incoherentes y muy reñidas con la teoría económica, repito. Entre esas hay como un maquillaje, ¿no?, que plantea el hecho de la eliminación de 5 ceros a la moneda cuando la hiperinflación tenemos una espiral inflacionaria desde octubre del año pasado con una liquidez monetaria que ya sobrepasa los 4 billardos de bolívares. Eso es una cantidad que se expresa en 10 por una potencia elevada a la 15. Entre esas medidas él planteó y prometió que ya el gobierno pues va a hacerse muy responsable en cuanto al manejo de la política fiscal, a la disciplina fiscal, y que va a llevar el déficit fiscal a 0. ¿Será que se le cree esto? Darcy, las políticas enunciadas por el presidente en cuanto a su enunciamiento es correcto, son correctas. El problema se llama la oportunidad y en la forma en que se está haciendo y la combinación de ellas que no es la correcta. Correcto. Venezuela está viviendo una hiperinflación bastante fuerte, llevamos un año ya prácticamente en el espiral inflacionario acelerado y no hay otra salida sino implementar medidas económicas para poder resolver el problema, para poder equilibrar la economía de alguna manera. Vimos unas distorsiones enormes. La inflación está acentuada sobre todo en la parte de alimentos, que es la parte de sustento, y la combinamos con escasez y con dificultad de producción. El presidente en un inicio reconoce que hubo emisión de dinero orgánico, que hubo un control de cambios inoperantes. Le faltó reconocer la corrupción, pero está la corrupción dentro del mismo ámbito de inaplicabilidad pues, de medidas económicas correctas. Va a una reconvención monetaria, quizás enunciativas, pero necesarias desde el punto de vista técnico o contable para que los sistemas puedan trabajar mejor, para que la persona comprenda un poco mejor. Primero era 3 ceros, ahora son 5 ceros, también se reconoce la velocidad. Él lo dice que hubo una emisión de dinero en orgánico. Son medidas enunciativas correctas. Las economías en el mundo entero se han resuelto de esa manera, no sino libertades económicas. Que se califiquen como medidas neoliberales o de derecha o de la izquierda, eso no es relevante. La economía está dicha, la economía es una ciencia. La economía hay que dejarla correr, pero de manera oportuna.
¿Necesitamos una liberación del cambio? Necesitamos una liberación del cambio. Sí, eso se ha pedido hace... Empezamos a liberar el cambio, por lo menos ya no es un delito que tú tengas moneda extranjera o de alguna manera en negociación de cambio extranjero. No se ha liberado totalmente el cambio porque tú necesitas ir solo a unas casas de cambio autorizadas, solo a recibir de mesa del exterior. Todavía no puedes llegar a una taquilla de un banco a vender tus dólares ni a comprar tus dólares, y tienes que venderlo solo en esa oportunidad, pagando comisiones enormes, tanto el que pone el giro bancario en el exterior como el que lo recibe acá. Pero para comprar dólares tiene que ir a un banco a solicitar ir a una subasta de Bitcoin. Por lo tanto, no hay una libertad cambiaria, no hay la fluidez que necesitamos. Si hubiese fluidez cambiaria, la gente se hace de alguna manera, de manera fuerte, la caja de las personas, de las compañías, de las empresas, y libera un poco la presión sobre la pérdida de valor del bolívar y libera un poco la presión para especular. La gente lamentablemente especula, y lo hace por necesidad, porque no sabe si va a poder reponer sus inventarios o no puede reponer sus inventarios por los altos costos en bolívares de los productos. Si se permitiera la liberación un poco más y la gente pudiese poner posición en moneda dura, pues liberaría un poco la presión hacia los precios. Por supuesto. La oportunidad del aumento de la gasolina, que es lo que menos anunció el presidente, lo dilató, es absolutamente necesaria e inmediata, pero con la gradualidad necesaria. Quizás en 1 año o 2 años. Sí, no puede pretenderse de un solo golpe. El problema de salarios, que es lo que más ahorita está golpeando a la empresa privada, es un problema necesario, pero que la economía ya lo iba llevando. Ya nadie en este país paga un sueldo mínimo. Ya ninguna empresa puede sostener a nadie con un sueldo mínimo. Ya las empresas iban aumentando los salarios a medida que necesitaban para sostener a su personal, para que ese personal no se fuera a una migración hacia el exterior y pudiese de alguna manera comer. Nos obligan ahora a subir las nóminas a una cantidad exorbitante de más de 3.000% con respecto al anterior. Va a obligar al que el país tenga un volumen de dinero demasiado alto, y ese volumen de dinero demasiado alto en la calle, no hay productos suficientes para abastecer. Y eso va a crear una escasez fuerte. Bien, nosotros debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, conversando en este mediodía con el doctor Jacobo Feldman, director ejecutivo de la televisora regional del Táchira, sobre el impacto de las medidas recientemente anunciadas por el presidente Maduro. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos con ustedes aquí en Un Mundo de Economía, hoy en diálogo conversando sobre el impacto de las nuevas medidas económicas sobre la vida económica, por supuesto, de personas naturales y personas jurídicas en nuestro país. Y estamos conversando con el doctor Jacobo Feldman, administrador y quien es director ejecutivo, por cierto, de la televisora regional del Táchira. Hablábamos, doctor Jacobo, en el segmento anterior, en materia del impacto, pues cómo está o se prevé va a afectar todas estas medidas que se vienen tomando, que efectivamente, y coincidimos, algunas de ellas son muy correctas y necesarias, pero en un contexto muy complejo, en donde en los últimos años el Estado venezolano ha tenido un gasto excesivamente alto frente a sus exiguos ingresos, de manera de tener un déficit fiscal que alcanza el 21 o 22% del Producto Interno Bruto, y que ha sido financiado hasta donde se ha podido con los dineros de PDVSA y con poner la maquinita a producir dinero inorgánico. Eso es lo que se supone se quiere cortar ahora. Pero sin embargo, el gobierno ofrece un incremento salarial de 3.500%, y ofrece que empresa privada que no pueda pagar esos sueldos los pagará el gobierno al menos durante los primeros 3 meses. Eso implica costos, y cualquier programa económico de esta naturaleza, evidentemente, amigos, implica costos. ¿Con qué se va a financiar? ¿Con qué va a financiar el gobierno un programa de esta dimensión? Se ofreció incrementos de impuestos, ¿no? Pero eso no es suficiente. Ese es el problema. Cuando tú hablas que se ofreció incremento de impuestos, entonces tienes una serie de medidas, unas oportunas, unas inoportunas, y faltan muchas para poder complementar. Está incompleto. Y sobre todo la graduabilidad, el tiempo, el momento en que se debe efectuar. Eso falta en este plan. Cuando tú vas a sacar a la calle un aumento de salarios del 3.600% a nivel nacional,
vas a crear una presión de demanda sobre la producción nacional que no somos capaces de cubrir. Porque no hay producción. En Venezuela se producen 4 millones de litros de leche diarios. Venezuela necesita 12 millones de litros de leche diarios. Significa que la gente está tomando menos leche de la que necesita según las normas internacionales de alimentación. Cuando salga la gente con sus 180 millones de bolívares en el bolsillo, que bien se lo merecen, ¿cuánto van a poder comprar leche? Si los primeros 4 millones de litros se van a agotar en el primer lote. Y cuando necesiten más leche, ¿qué va a ocurrir? ¿Y a qué precio? Ese es el otro cuento. Ese es el problema. Las leyes de mercado, que ya las acepta el gobierno como existentes, lo dijo el presidente Maduro, habló de leyes de mercado en su locución, requieren de demandas y de ofertas. Si yo tengo oferta suficiente, el precio tiene que bajar para poder colocarse el producto, para que la gente lo pueda comprar. Pero si no tengo oferta suficiente y tengo mucha demanda, el precio sube para que cada quien pueda comprar, pero más costoso. Entonces, el primer efecto que vamos a vivir, lamentablemente, es un efecto sobre los precios de los productos por motivos de, primero, excesiva demanda. Segundo, aumento de costos necesarios porque van a subir los fletes, van a subir los transportes, van a subir los insumos. Todas las empresas necesitan subir sus precios para poder cubrir las nóminas y por lo tanto lo van a trasladar al producto. Doctor, ya, por un lado. Por otro lado, disculpa, tranquilo, los impuestos. En un momento de hiperinflación, subir los impuestos es letal para el empresariado y para el movimiento emprendedor en cualquier país. Si yo tengo un aumento de inflación y mis impuestos se mantienen en los porcentajes que son, ellos van a aumentar la recaudación por naturaleza del aumento del ingreso. Pero si subo el porcentaje, y más en el tipo de impuesto que el gobierno pretende subirlo, se confisca el flujo de caja y por lo tanto se limita la posibilidad de pago. Me explico. Si yo pongo a los contribuyentes especiales, que son los pocos que están produciendo en este país, a que paguen el 2% de sus movimientos bancarios en los impuestos a las grandes operaciones financieras, eso es confiscatorio del flujo de caja. Si yo pongo un impuesto anticipado del impuesto sobre la renta, equivalente al 1% de las ventas diarias brutas, voy a entregar al Estado una plata que va a ser en mi favor, pero si pierdo dinero y no gano impuestos, ¿cuándo voy a aplicar o cuándo va a ser devuelto ese dinero? Entonces, esas medidas, lamentablemente, si el gobierno no presenta que suban los precios, son inflacionarias y van a crear una presión en los precios. ¿Y tiene el gobierno con qué cubrir todos esos costos? Lamentablemente, habla de equilibrio fiscal y están hablando de costos que solamente puede cubrir con aumento de la máquina de hacer bolívares. ¿Qué ocurre? El gobierno en este momento tiene a PDVSA exento del pago de impuestos sobre la renta. No tiene ingresos por PDVSA. Menos ingresos. No tiene financiamiento externo. Otra de las medidas necesarias para poder cubrir el déficit, que haya financiamiento externo para poder traer comida, para poder subsidiar y la gente ir mejorando su ingreso mientras que la producción se actualiza. Esa medida tampoco existe. ¿De dónde va a sacar el gobierno? Del bolsillo de los empresarios y de los trabajadores como ustedes o los profesionales que van a pagar más impuestos. Entonces, la carga de los gastos del Estado y de los gastos de los privados van a estar solo en los privados. Claro, y eso es sumamente regresivo. Y lo que quería comentarles es que es noticia de ayer que el valor del nuevo dólar DICOM es precisamente 6 millones de bolívares. Entonces, eso implica que los costos de importación se incrementan en 1.300%, además de incrementos de sueldos y todo lo que estamos hablando. Y eso es, sin lugar a dudas, inflacionario. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial y regresaremos con ustedes para continuar conversando con el doctor Jacobo Feldman sobre las consecuencias o los efectos de las medidas económicas recientemente anunciadas. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira, conversando en este mediodía con el doctor Jacobo Feldman, director ejecutivo de Televisora del Táchira, empresario, hombre de negocios, ampliamente conocido a nivel regional y nacional. Doctor Jacobo, bueno, sin embargo, por todo lo que hemos estado conversando aquí tras telones, por lo que se ha escuchado y se ha leído de expertos, de economistas venezolanos, sin duda alguna, pues estas medidas lo que van a generar es una maxi devaluación y mayor inflación. Usted como venezolano, como empresario, ¿cuál cree que deben serse las medidas a tomar para que Venezuela empiece a formar
a crear sus bases estructurales propias para empezar a recorrer el camino de lo que es el crecimiento, el desarrollo económico y social sostenido, y sobre todo le pueda garantizar a todos los venezolanos un nivel de vida, calidad de vida, de bienestar razonable. ¿Por dónde se debe empezar? De las medidas actuales, ¿cuáles sirven y cómo sirven? Primero, perfecto, el aumento de la gasolina. Absolutamente necesario y oportuno, gradualmente, como debe ser, en un espacio de 1 año o 2 años, llevar al precio internacional, pero de una vez, por favor, tomen la decisión. ¿Por qué? Porque es una manera de fondear al Estado. Claro. Una manera de fondear a PDVSA para que invierta y produzca más. No con impuestos de los privados, sino con el ingreso de la gasolina. La gasolina es necesario aumentarla porque es el aporte que el gobierno necesita para su gasto corriente y para su gasto de inversión en PDVSA, que pueda mejorar la producción petrolera. Esa medida hay que tomarla inmediatamente, no seguir dilatándola. La medida del cambio es correcta. Fijar un cambio, dólar, vía petro, el petro simplemente es enunciativo, pero te lleva de alguna manera al cálculo a 6.000 dólares, es lo correcto, ese era el precio paralelo que se encontraba el viernes pasado. Ahora hay un poco de distorsión estos días, pero es precisamente por incertidumbre, es lo correcto, pero liberen el cambio de manera definitiva, que tú puedas llegar a la taquilla de un banco y decir, toma, compra, dame dólares o te vendo dólares, de manera que haya fluidez en la parte del cambio, esa manera correcta, pero culminarla. Las nóminas, que todos los venezolanos deben de ir mejorando sus ingresos a medida que la economía va creciendo para poder llegar a ese bienestar que todos tenemos que lograr. Claro. Y que entre más venezolanos tengan ingresos, más me pueden comprar a mí y mi empresa también va a crecer. Y si mi empresa crece, crece el impuesto sobre la renta que paga, crece el IVA y el gobierno también no tiene dinero, ¿ok? Hágalo, pero en una decisión tripartita, donde participen trabajadores, gobiernos y empresarios, como lo dice la Organización Interamericana de Trabajo, y la economía vaya llevando las nóminas, como las venía llevando de manera automática, y no obliguen a presiones inflacionarias, que lo que va a hacer es que el trabajador simplemente va a seguir perdiendo poder adquisitivo. Las medidas que faltaron, desde mi punto de vista, el apoyo de los organismos internacionales y de otros países de financiamiento al crecimiento económico. Correcto. Los sacrificios que el gobierno hace, que todavía nos ha dicho cuál va a sacrificar. No se ven. El gobierno tiene que reducir su nómina, tiene que reducir su costo, tiene que reprivatizar o devolver las empresas que de alguna manera tomó y que hoy en día fracasaron. ¿Qué produce el gobierno en alimentos de este país? Absolutamente nada. Es así. Nada en absoluto. Vamos a hacer una política de privatización o de entrega a los productores, al privado, para que haya producción nacional, que es lo que hace falta. Y lógicamente el compromiso de nosotros los empresarios y de todos los trabajadores a continuar luchando por el país. Venezuela vale la pena. Esos momentos son difíciles, pero si todos sumamos y el gobierno entiende, vamos a salir adelante. Es el compromiso por encima de todo, como venezolanos que somos. Muchísimas gracias, doctor Jacobo, por haber estado aquí en el programa en este mediodía. Gracias a ustedes. Amigos, vamos concluyendo nuestro programa por el día de hoy de esta manera. Están cordialmente invitados porque seguiremos tocando el tema del efecto y del impacto de las medidas económicas y seguiremos analizándolas, porque esa es nuestra responsabilidad, informar y orientarles a ustedes para que estén en mejores condiciones para tomar decisiones importantes que nos corresponde a todos en estos días. Y ya saben, amigos, que cada vez debemos conducirnos con mucha inteligencia y responsabilidad para compartir el protagonismo que tiene la economía. Feliz tarde, buen provecho.